Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el sitio donde nos estén escuchando. Hoy tenemos un nuevo invitado para tratar el tema de novela histórica. Él es historiador y escritor y bueno, y tiene otras calificaciones adicionales, pero eso se los comentamos en otro punto del video. Hola, ¿cómo estás, Edson? Él es Edson Ochoa, se me olvidó decir el nombre. Hola, Edson. Es, Hola Lunis, saludos a quienes están sintonizándonos en estos instantes. Para mí es motivo de satisfacción, es motivo de honor poder interactuar contigo en estos instantes y en este espacio que está precisamente consagrado, según he podido conocer, a la literatura y qué bueno que personas de diferentes latitudes del mundo nos puedan acompañar. Desde mi ciudad nativa y mi ciudad de residencia, que es la ciudad de Maracaibo. Y una gran suerte que en efecto puedas conectarte. Sí, tomando en cuenta nuestro contexto actual. Pero como Exactamente. siempre digo, uno sigue aquí de pie y firme como un fuerte y añejo roble, siempre procurando estabilidad y firmeza. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo empezó tu amor a la literatura, tu amor a la escritura? Mi inclinación hacia el mundo de las letras comenzó exactamente hace 22 años, de la mano de mi maestro, el profesor Tito Balsa Santaella, reconocido Zulia, bueno, nacido en Sarasa, estado Guárico, un estado del centro de Venezuela, pero radicado en el estado Zulia hace más de medio siglo. Y a través de las lecciones que recibí sobre ortografía y buen uso del español, me incentivó a escribir. Él me enseñó, quien no escribe está muerto antes de morirse. Y parafraseando o citando una máxima, una célebre sentencia de un español, cada maestrillo con su librillo. Bueno, me motivó a escribir. A partir de entonces, con 15 años de edad, presto a cumplir los 16, ya a principios de 2001 me incorporé al Círculo Literario Juvenil de la Asociación de Escritores del Estado Zulia, una escuela para formar a las nuevas generaciones de escritores. Allí fue donde comencé a desenvolverme en el ámbito de las letras, aprendí perspectiva literaria, recursos semánticos, en fin, todo aquello que constituye el conocimiento esencial, fundamental del escritor. Allí descubrí mi inclinación y mi gusto por la poesía, que es el género que esencialmente cultivo, el género lírico. Y de ahí en adelante, el resto ha sido historia. Con una forma, marcó un antes y un después, mi encuentro con Tito Balsa Santella, porque gracias a él, de su mano, ingresé a ese mundo intelectual, cultural, en el cual me he desenvuelto hasta la fecha y dentro de lo cual me he podido desarrollar como escritor, entre otras facetas. Muy bien, bueno, tienes una preparación formal y desde el principio. Pero muy bien. Podríamos Y decir que sí. sí, yo diría que sí, porque si bien hay muchos escritores que se inician desde distintos puntos de partida, distintas profesiones, desde niños, desde cualquier momento en la vida, pues no todos inician con esa formación que tú has tenido, lo cual me parece muy, muy ventajoso porque arrancas con más herramientas, ¿no? Naturalmente. Yo me sentí privilegiado, y para mí aquello fue un mundo distinto. Y de hecho, era una escuela, el Círculo Literario Juvenil, una escuela de jóvenes donde el pensamiento era distinto. Era increíble ver a jóvenes de diferentes procedencias, por cierto, todos con estudios universitarios, algunos ya profesionalizados. En fin, fue realmente increíble y me siento agradecido por esa formación que recibí porque con ella me he podido desenvolver en el mundo de las letras y no conforme con eso, he tenido la posibilidad de orientar a otros que han querido y quieren incursionar en el mundo de las letras. Y eso es realmente maravilloso, porque nada mejor que dejar escuela, nada mejor que compartir ese conocimiento. Decía un célebre escritor venezolano, humanista, sociólogo, abogado, y filólogo además, me refiero a don Cecilio Acosta, la luz que más beneficia a un pueblo no es la que se concentra, es la que se difunde. Por eso él en uno de sus más célebres discursos dijo, las bellas letras son
en el pueblo que las cultiva el cultivo de su espíritu. Él resumía aquello en una frase: las letras lo son todo. Por cierto, Andrés Bello decía exactamente lo mismo y así lo expresó en su discurso inaugural de la Universidad de Santiago de Chile, que él mismo fue. Grandes mentes piensan parecido. Sí, eso está muy bien. Y además que todo lo que aprendamos no nos sirve de mucho si no logramos transmitirlo, ¿no? Hay una manera de transmitirlo, puede ser la docencia y otra puede ser la escritura, porque lo dejas plasmado para que otras personas también tengan acceso a él. Exactamente. Y en el caso de mi maestro, él plantea ambas: la docencia por una parte y las letras por otra. Las letras para dejar plasmado todo ese bagaje que uno adquiere, desarrolla, enriquece con el transcurrir del tiempo. Y la docencia para transmitirlo, para crear escuela, para que ese conocimiento tenga una sucesión a lo largo del tiempo. Así es como se crearon las corrientes literarias, los movimientos literarios, los grupos literarios que dejaron huella en la historia de la humanidad, sobre todo en el ámbito occidental. Sí, y qué mejor manera que justamente plasmar la historia, ¿no? Porque y hay dos maneras de hacerlo. Digamos, una forma más académica, que es netamente describir los hechos, y otra es inspirarse en ellos para escribir una ficción, pero que esa ficción además te permite aprender de la historia. Claro que hay una delgada línea entre la realidad y lo ficcional, ¿no? Yo creo que si se enseñara historia de una manera más amena, como es la novela histórica, por ejemplo, yo creo que a la gente le gustaría más aprenderla, porque normalmente la historia se suele enseñar como que muy cuadrada y es más interesante cuando tú la puedes explorar y la puedes criticar, la puedes analizar, o sea, ves más bien los efectos que eventos históricos tuvieron, el porqué, o sea, la razón detrás de eso y no solamente aprenderse la fecha, los nombres y los lugares, como es a veces, muchas veces el enfoque que tienen en las escuelas, ¿no? Y yo creo que la novela histórica es Claro. una buena herramienta para llegar a la gente que de repente le aburre la historia, pero que si lo ve de una manera interesante o entretenida, intrigante, de repente ahí sí accede a ese conocimiento. Y En bueno, cuanto, la novela histórica tiene una peculiaridad. Bien sabemos, la novela es uno de los géneros narrativos. Y por supuesto hay una gran diferencia entre la novela y el ensayo, sea este un ensayo biográfico o un ensayo historiográfico, porque la novela es narrativa, el ensayo es didáctico, los géneros didácticos, que son aquellos que sirven para ilustrar, para enseñar. La novela es para entretener, es para recrear al lector. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad de la novela histórica? Decías ahorita que había dos formas de enseñar la historia. Realmente, la novela histórica, más allá de tener el propósito de enseñar al lector, es entretener al lector, pero sobre la base de un hecho histórico, de un proceso histórico, de una coyuntura histórica, de un personaje histórico, de un personaje y su contexto. ¿Qué diferencia a la novela histórica de un ensayo histórico? Primero, el ensayo histórico, además de ser didáctico, se fundamenta en una metodología, en un método, ¿vale? Es decir, el método histórico analítico sintético, que es el método de la historia. O sea, tiene el propósito de plasmar el contenido de una investigación hecha para esclarecer un determinado suceso en torno a un personaje, en torno a una institución, un proceso, un acontecimiento. Eso es el ensayo historiográfico, es esa historia, no digamos más que académico, una historia científica, porque la historia es una ciencia. Ahora, la novela histórica que busca narrar un episodio, narrar un suceso, contar las peripecias, las cuitas de un personaje también, porque existen novelas sobre personajes históricos, pero ¿cuál es la diferencia? Que hay elementos de ficción. ¿En dónde está la ficción? En los diálogos que se llevan a cabo,
en, en algunos hechos, en las peculiaridades de los hechos, porque, gracias, cuando hacemos un ensayo historiográfico, no sabemos a ciencia cierta qué se conversó, cómo eran las conversaciones del personaje, qué hizo a tal o cual hora del día, en tal momento, qué hizo cuando tuvo que desplazarse de un lugar a otro. Eso en la novela histórica se recrea y allí es donde entra la ficción. Para ello, el novelista debe conocer al personaje histórico o conocer el hecho histórico que quiere representar en la novela, o a la institución histórica en la que puede hablar de una novela, tiene que remitirse a los ensayos históricos o a las biografías o a los ensayos biográficos. ¿Para qué? Para poder entonces hacer la trama, toda la trama que permita el desarrollo de esa historia, de esos entretelones que en un ensayo historiográfico no lo vemos porque son difíciles de conocer. La historia se hace en función de las fuentes documentales, de fuentes hemerográficas, en algunos casos de fuentes orales, sobre todo desde el siglo XX hasta la presente fecha, y de otras fuentes electrónicas, arquitectónicas, arqueológicas, que no dan esos detalles privados, particulares, que puedan plasmarse en un hecho histórico. Entonces allí el novelista debe recurrir a la ficción. Ahora, ¿entre cuál es la...? ¿Existe una delgada línea, como bien mencionaste, Luis, entre la novela histórica y el ensayo histórico? Sí, pero es una línea delgada, pero firme, y esa línea es el método histórico. El novelista no requiere recurrir al método histórico, simplemente conocer el hecho histórico. Para eso tiene que leer sobre historia científica para poder hacer la novela. En cambio, el historiador necesita el conocimiento del método histórico para poder llevar a cabo el estudio de un hecho, de un personaje o una institución de manera contextualizada. Y para considerar una novela histórica que no se vaya mucho a la parte fantasiosa, ¿qué tan apegada tendría que estar a los hechos conocidos? O sea, porque uno pudiera derivar una novela completa nada más que con el nombre del personaje y dos cositas que uno sabe del personaje, pero todo lo demás nunca pasó. O podría ser bastante apegado a todo un periodo histórico, pero obviamente rellenas todos esos huecos que no sabemos con ficción. O sea, ¿qué tan alejados a esa realidad histórica se pudiera estar para todavía ser considerada una novela histórica? Bueno, ¿qué tan alejada? Diría más bien que una novela histórica no se ocupa de comprender o de reconstruir un hecho, de estudiar un personaje o de estudiar una institución. Es decir, el novelista histórico no se ocupa de investigar, de analizar el por qué llevó a cabo esta acción y esta no, por qué ocurrió esto y por qué aquello no, cuáles fueron las consecuencias de eso. Eso se hace en la historia, eso lo hace el historiador. El novelista simplemente narra, describe, pero claro, tiene que basarse en lo que ocurrió con el personaje, en lo que pasó respecto al hecho, para que haya fidelidad y para que no sea algo netamente fantasioso, para que algo sea totalmente irreal, debe existir, digamos, fidelidad al personaje. Debe haber al personaje y su contexto. Debe conservarse la fidelidad al hecho histórico, porque de lo contrario sería una novela histórica, no sería una novela histórica, sino sería una ficción completa. O sea, la novela histórica siempre tiene algo de real, y ese algo de real está en el hecho que se está plasmando allí, al cual se está refiriendo, o en el personaje al cual se estudia. De eso o el contexto que se está plasmando. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que permite justamente novela histórica al personaje histórico que funge como protagonista, o al hecho histórico que funge el marco, la idea principal de la novela. Entonces, sin llegar a sin caer
en un ensayo historiográfico, porque no apela al método, no a los finales, no, sino simplemente contar, hacer un cuento, narrar algo, rellenando, ¿sí? Como apelando a la ficción para esos espacios que no conocemos porque las fuentes historiográficas no hablan. Pienso que ahí es donde están las cercas que permiten que la novela histórica conserve la fidelidad al hecho histórico sin caer en una ficción absoluta. Mire, ¿y qué tanto tiempo hacia el pasado uno debería irse para decir que es una novela histórica? Porque, por ejemplo, yo puedo narrar algo que pasó en los 80s. Para algunos eso es prehistoria porque ni siquiera habían nacido. Este, pero puede verse como que algo medio contemporáneo, ¿no? Entonces, a partir de qué punto en el tiempo hacia atrás uno puede decir que eso es histórico. Bueno, recuerda, Lunis, que el tiempo histórico no admite delimitaciones rígidas. Por ejemplo, este tiempo, este momento que tú y yo estamos coprotagonizando es un tiempo histórico, es el presente. Y ya hay un pasado reciente, todo lo que tratamos al principio de esta entrevista, ya eso es pasado, pero es pasado más reciente. O sea, las delimitaciones históricas, o sea, las delimitaciones del tiempo histórico, porque el tiempo histórico es uno solo y es infinito, pero se delimita de manera didácticos, con propósitos andragógicos, en el caso de los adultos, pedagógicos en el caso de los niños. Pero la historia es y existe, se hace desde el momento en que el hombre entra en escena del mundo. De manera tal que cualquier momento histórico, cualquier periodo histórico, era histórica, donde el hombre haya hecho presencia, el hombre ya como ser racional, como ser capaz de valerse por sí mismo, puede ser susceptible de trabajarse en la modalidad de una novela histórica, cualquiera. Claro, habitualmente hemos visto que las novelas históricas, al menos las que yo he tenido ocasión de leer, aquellas que he podido leer, se centran o en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna o en la edad contemporánea. Especialmente hasta el siglo XIX, pero también hay novelas que han trabajado el siglo XX. Pongamos el ejemplo de algunas de las célebres obras de Mario Vargas Llosa. Cuando Mario Vargas Llosa escribe La fiesta del chivo, él está retratando la égida de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Cuando escribe El otoño del patriarca, habla de los días finales de dictador, no recuerdo ahorita si fue Manuel Odría o si fue Gustavo Rojas Pinilla, uno de los dictadores de la América. Es decir, cualquier lapso histórico de la humanidad es historiado. O sea, claro que es historiable desde la perspectiva científica, pero puede ser novelado. No hay límites realmente. Ahora, difícilmente podríamos hacer una novela sobre la época de la protohistoria, o sea, desde el momento en que aparecen los homínidos, los antecesores del hombre moderno, hasta la invención de la escritura. Porque sería, primero, en aquel entonces la escritura no existía, los homínidos no tenían el grado de evolución que permitía comunicarse como se comunicaría un personaje de cualquier novela histórica. Pero cualquier gran periodo de la historia, vamos a ponerlo desde la edad antigua hasta la edad contemporánea, en la cual todavía nos hallamos, es susceptible de ser trabajado en una novela histórica. O sea, no hay limitaciones en cuanto a eso. Ok. Claro, conceptualmente la historia es el minuto anterior, el segundo anterior ya. Hay escritores que se abocan a élites intelectuales, a élites científicas, culturales. Hay escritores que se abocan a las masas. Todo depende del interés del escritor y de la inclinación particular del escritor. Verbigracia, tenemos el caso de Christian Jacques, que se ha abocado justamente por su condición de egiptólogo, de arqueólogo, se ha abocado a hacer novelas que retratan al Egipto faraónico. O en el caso de Venezuela tenemos
al más célebre novelista histórico, a Francisco Herrera Luque, médico psiquiatra, que se dedicó a trabajar el siglo XIX e incluso parte del siglo XX. Es decir, la historia republicana, la historia contemporánea de Venezuela. Todo depende de las inclinaciones particulares del escritor y de los propósitos que este tenga. Ahora, que haya un interés comercial, probable, pero eso se ve más en la cultura, vamos a decirlo así, en la cultura de masas, más que en la cultura literaria. En la cultura pop. Exactamente, la cultura pop. Mira, y otra cosa que te quería preguntar es sobre el ritmo narrativo de las novelas históricas, porque, bueno, las que yo he leído, normalmente, como le dan mucho paso a la descripción de cómo era la época, de cómo eran los personajes, suelen tener un ritmo pausado. ¿Tú dirías que esa es una característica del ritmo narrativo de una novela histórica? O sea, es normalmente pausado. Sí, por supuesto. Y no solamente ese ritmo pausado al cual tú te refieres, sino la minuciosidad con la que se narran los hechos y muy especialmente los diálogos entre los personajes. Porque a diferencia de los ensayos históricos científicos, que muy poco recogen diálogos, muy poco realmente los recogen. Apenas se limitan cuando los hay, cuando hay evidencias escritas de esos diálogos. Y en el caso de que las haya, a veces se limitan a recoger diálogos limitados que permitan explicar o analizar determinada coyuntura o determinado acontecimiento o determinado suceso. Pero en la novela histórica algo que son los diálogos, la interacción entre los personajes, entre el protagonista o entre los protagonistas o protagonistas, personajes secundarios. Eso. Y ese diálogo debe corresponderse con la naturaleza del personaje, que tenga coherencia con lo que el personaje vivió, con lo que el personaje está experimentando en ese momento. Esa es una característica muy fundamental, los diálogos, porque es algo que no está presente en el ensayo historiográfico, la novela historiográfica. ¿Sí? Pero lo otro que tiene que estar considerado en los diálogos es la forma en la que se expresan los personajes dependiendo de la época, ¿no? Porque Exactamente. No los puedes poner a hablar como hablamos hoy en día si estás escribiendo una novela del siglo XIX, por ejemplo. Exactamente, totalmente de acuerdo, por supuesto. El personaje, si en la novela el protagonista es un personaje decimonónico, tienes que hablar como un personaje decimonónico. Y no solamente con el tiempo histórico dentro del cual se sitúa la novela, también la procedencia del personaje, la educación que recibió el personaje. Eso también, la profesión u oficio del personaje, o las profesiones u oficios del personaje. Todo eso es fundamental al momento de construir los diálogos que ese personaje debió llevar a cabo cuando vivió ese hecho, que la historia no lo cuenta, pero que en la novela se recrea con la mayor fidelidad posible como el personaje debió haberlo dicho. Eso es totalmente fundamental. Sí. Por eso la ficción está en eso que dijo, pero esa es una ficción que guarda, que es fiel al hecho histórico, al personaje, al momento al cual se está refiriendo. Claro, por ejemplo, no sé, 1800 algo, de repente no puedes hablar de que existía el odontólogo, el pediatra, el psiquiatra, no sé qué, porque no había esas separaciones en las profesiones, ¿no? Por ejemplo, en un pueblito tú te conseguías que el barbero era el odontólogo, el médico, era el todoterreno. Exacto, y ni siquiera se hablaba de odontólogo, se hablaba de dentista. Ajá. De dentista, por decir un ejemplo, no se hablaba de obstetra, se hablaba de tocólogo, por citar ejemplos, valga la referencia al campo de la salud donde me desenvuelvo. Naturalmente, bueno, sí existían ramas especializadas, no existían los especialistas, generalmente los profesionales, vamos a poner, solían ser especialistas, el ejemplo que has puesto de la ciencia de la salud, solían ser especialistas en varios ámbitos,
no es sino en la segunda mitad del siglo XIX, con la aparición del positivismo, cuando comienzan a definirse de manera definitiva las especialidades médicas. Aunque el origen de las especialidades es mucho más antiguo, data de la edad antigua. Los egipcios contaban con especialistas. Los indios, a través de la medicina ayurvédica, tenían especialistas, o sea, distinguían especialidades médicas. Ahora, las especialidades modernas, como las conocemos, surgen ya en la segunda mitad del siglo XIX y se consolidan en el siglo XX. Esos factores contextuales también deben tomarse. Claro. Claro, muy importante porque de repente alguien se los quiere pasar por alto porque, bueno, yo creo que era así, pero no lo investiga y la novela le llega a manos de alguien que sí sabe y dice, esto no es. Exactamente, un momentico, pero esto no era de esta época. Él jamás hizo esto, él no estuvo aquí, él no estuvo allá. ¿Qué es lo que pasa, Lunis, con algunas películas? Las películas hollywoodenses que plasman hechos históricos, que se basan en personajes históricos reales y que buscan llevar a la gran pantalla la vida y obra de grandes personajes. Muchas veces, porque no son pocas, estas películas suelen introducir elementos, no es tipo este personaje, esto es ficción, esto nunca pasó, o mejor dicho, esto no pasó en esta época, esto pasó después. El más reciente de los ejemplos es la película Bohemian Rhapsody, la película que ilustra una primera parte sobre la vida de Freddie Mercury. Ya hay elementos de ficción y hay elementos que no son de ficción, pero no ocurrieron en el momento en el cual se representa en la película, sino que ocurrieron antes o ocurrieron después. Esos elementos, claro, Hollywood los hace con el propósito de crear, vamos a decirlo así, fascinación, enganchar al público, hacer más comercial. Aumentar el dramatismo. Exactamente. Pero en la novela histórica no, en la novela histórica sí queremos recrear, se quiere entretener, pero guardando fidelidad a lo histórico de aquello que se está hablando. Okay. De las novelas históricas que tú has leído, bueno, de los autores que tú has leído, ¿tú pudieras comentarnos qué aprendizajes tuviste, por lo menos de dos de ellos? Sí, podría comentarlo. Primero, al autor que más he leído, confieso que no soy lector asiduo de novelas, soy más amante de la lírica, la poesía, pero sí he leído novelas y de novelas históricas. El primero con quien conocí la novela histórica fue con Francisco Herrera Luque, venezolano, novelista médico psiquiatra, fue un autor excepcional. Realmente aprendí de él, o más que aprender, pude, digamos, tener la oportunidad de aproximarme a una realidad, porque él, evidentemente, se documentó muy bien en el ámbito de la historia, para hacer sus novelas. Bobes el Urogallo, Manuel Piar, caudillo de dos colores, Bolívar de carne y hueso. 1998 es totalmente ficticia, pero fue una novela, por cierto, póstuma. Los Amos del Valle, Los Cuatro Reyes de la Baraja. Algo que pudiera aprender de Herrera Luque es que él, a través de sus novelas, desmenuzando a los personajes que protagonizaron sus novelas, todos reales, de diferentes tiempos, de la época de la independencia, de la época colonial, porque Los Amos del Valle se refiere a las élites criollas caraqueñas. Los Cuatro Reyes de la Baraja, los cuatro grandes caudillos políticos que tuvo Venezuela, Guzmán Blanco, Gómez, Betancourt y José Antonio Páez. Pienso que él ayudó en lo particular a conocer lo íntimo del personaje a partir de los hechos históricos de los cuales él debió documentarse para poder hacer sus novelas, conocer o intentar recrear el lado humano, realidades agradables unas y desagradables otras. Yo creo que la novela histórica te conecta con lo humano
con lo más intrínseco del lado humano de los personajes que protagonizan esas novelas, independientemente de lo agradable o desagradable de las acciones que se reflejen de esos personajes. Eso en el caso de Real y lo mismo percibí de Christian Jack. Cuando leí El Templo del Rey Salomón, ¿cierto? Lo leía el año pasado, y eso fue una cosa fascinante. Cómo reconstruye, por supuesto, cómo desmenuza o profundiza diálogos que algunos que ya aparecen, por ejemplo, en el texto bíblico, porque Salomón es un personaje que aparece en el texto bíblico y que es tomado como real por algunos, pero que realmente eso de conocer las intríngulis, o sea, meterse en la cabeza, meterse en la psique de esos personajes que protagonizan las novelas históricas, yo creo que ese es lo más significativo. Se intenta recrear para decir, bueno, la historia no dice esto sobre el personaje, pero en este contexto él debió haber dicho y hecho esto para que se diera así. Pienso que ese ha sido el aprendizaje fundamental, al menos en mi caso. Es la profundidad de aproximarse a lo humano de las personas, aun cuando esa aproximación sea mediante el recurso de la ficción. De los autores independientes, de los autores indie, ¿cuáles nos pudieras recomendar que consideres que se destacan en novela histórica? Hay un venezolano actualmente radicado en España. Hace pocos años tuve la ocasión de saber que ese venezolano, escritor, joven escritor, presentó una novela donde se dedica también histórica, porque describe varios hechos de la historia venezolana y lo hace con una sutileza, lo hace con una maestría tal que me recuerda a Herrera Luque. Vaya, de Herrera Luque no había leído a alguien así. Cómo plasmaba los diálogos que se daban en la Batalla de la Victoria en 1814, el 12 de febrero de 1814, o cómo describía los últimos momentos de la vida de José Antonio Páez, donde le pone en palabras algo así como que, qué ironía, yo, héroe de 1000 batallas, donde expuse mi vida y ahora me vengo a morir por un condenado resfriado. Cosas como esas. Páez murió de neumonía, complicación de un resfriado común, según refieren los textos históricos. Cosas como esas, realmente es fascinante. Bueno, ahora llega el momento del ejercicio creativo. Entonces, vamos a, como te decía antes, me venía preocupando porque hay que hacer algo así al vuelo y en novela histórica pues no está tan fácil, ¿no? O tal vez sí. Pero bueno, la idea es hacer un microrelato, algo que no pase de 500 palabras basados en una imagen aleatoria. Ok, veamos qué imagen nos da este. Okay, ¿qué es esto? Bien, procedo a leer. Extrañamente, el invierno se adelantó como jamás había ocurrido. El frío era insoportable. Veía caer a no pocos cada semana, no tanto por las bajas temperaturas, sino por la hambruna que sobrevino tras la ruina de las cosechas. Franz, debemos procurar nuestro alimento. Los niños podrían perecer. Helga, las papas escasean. Creo que es tiempo de irnos. Tal vez en Nápoles podamos mejorar nuestra situación. Así fue como emprendimos la marcha desde Salzburgo hasta Nápoles, no sin apercibirnos de las provisiones necesarias, las que escasamente pudimos obtener. Felizmente, en aquella ciudad logramos hallar cobijo gracias a un buen hermano que cultivaba hortalizas. Aunque venía de la urbe, siempre estuve acostumbrado al trabajo en los campos. La guerra napoleónica había terminado. El Congreso de Viena había redefinido el orden de Europa
pero eso era insuficiente para la hambruna que se avecinaba sobre Europa. Solo pedía a Dios que nos asistiera por el bien de mi familia, algo ya crecida hasta el momento. El Mediterráneo nos permitía o nos prometía al menos un mejor panorama. El pensamiento congelado. Cientos de horas de viaje nos llevaron a uno de los extremos más aislados del mundo que conocemos. Aunque puede anticiparlo, uno siempre cree que nada le pasará y que se regresará al hogar. Cuán equivocado estaba. Los paisajes blancos eran algo a lo que estaba acostumbrado, pero solo en invierno. Aquí el invierno es eterno y no da tregua a nuestros cansados huesos. Se filtra a través de capas y capas de ropa, sin importar lo que haga para calentarnos. Lo peor es cuando hace viento. Aprendimos a protegernos con la misma nieve. Al menos era un frío más tibio el que sentíamos detrás de los bloques de hielo. Mis compañeros y yo temblábamos. Por momentos pensé que no amanecería vivo, y estoy seguro de que a ellos también les pasó por la mente. Y fue tanto el pensamiento que uno por uno volvimos realidad nuestra imaginación. Solo quedamos dos al cabo de una semana de estar perdidos en este infierno blanco. Al menos logramos los objetivos de explorar y aprender de esta zona tan agresiva del planeta. De nosotros solo sobrevivirán las palabras escritas si es que alguien las encuentra. Bueno, yo siempre que escribo ficción, lo que sea, yo hago una investigación como si fuera una novela histórica. O sea, porque si, por ejemplo, hablo de características de un personaje que sea, no sé, psicópata, ponle. Entonces yo me pongo a leer la parte psicológica de conocimiento científico, de ejemplos y todo eso. O sea, más o menos la misma tarea, pero orientado a otro tipo de información, pues no a hechos, sino Claro. a conocimiento científico, pues. Pero en términos generales, todos los escritores debemos investigar. Debemos Sí, investigar sobre aquello que estemos escribiendo. Sobre todo exactamente. si normalmente uno escribe de lo que más sabe, ¿no? Pero a veces uno se atreve a meterse en otros campos y cuando se hace eso, pues con más razón hay que investigar bien los hechos o la parte del basamento científico. O sea, eso hay que ser bien consistentes, ¿no? Por lo que habíamos hablado antes, de que tú no sabes quién va a leer lo que tú escribes. Y si eso cae en manos de alguien conocedor, pues va a ser una de las primeras cosas por las que va a hacer de una X de esquina a esquina Correcto. a lo que uno escribió. No, y más allá de la X que te puede hacer o de la cruz que te puede hacer, como aquí decimos en mi tierra, es sobre todo el hecho de que una cosa es la ficción y otra cosa es la incoherencia. Porque algo puede ser ficción, pero es coherente. Y Tiene la que ser coherencia, verosímil también. exacto, lo verosímil, ser verosímil, la verosimilitud es fundamental. Sí, para evitar pasar de lo que es ficción a lo inverosímil o a lo incoherente, es preciso, es necesario, es fundamental documentarse sobre aquellos acerca de lo cual uno va a escribir. Hasta las obras que se basan netamente en ficción, es decir, que no se sujetan a no guardan ni la más mínima relación con ningún hecho histórico absoluto. Tienen verosimilitud, tienen coherencia. Máxime cuando vamos a hacerlo a partir de un contexto histórico, como es el caso de la novela histórica. Ya son libros que tú has escrito. Yo sé que tú no has publicado hasta ahora una novela histórica como tal, sino que te dedicas más a los ensayos en cuanto a la historia, ¿no? Pero sé que tú publicaste un libro de poesía erótica. Y yo quería preguntarte, antes que hablar del libro, ¿qué fue lo que te llevó a que te decidieras a publicar tu libro? Ese proceso interno o esas dificultades externas que te pudiste haber encontrado en el camino. Bueno, precisamente al respecto puedo citarte de nuevo a mi maestro.
el profesor Tito Balsa Santalla. Él me impulsó no solamente a escribir, sino también a publicar, por un lado. Y por el otro, mi propia experiencia como estudiante universitario de la carrera de medicina en la Universidad de Zulia, donde desde un principio yo me aboqué a la investigación, me llevó a considerar la importancia de publicar. En el mundo de la investigación se dice algo, hay un axioma, podríamos decir que es un axioma, es que lo que no se publica no existe. Hay que publicar. Lo que uno escribe debe publicarse, porque así sale a la luz. Puede ser apreciado, puede ser aprovechado, puede inspirar a otros. De manera que, por un lado, el profesor Tito Balsa Santalla en el mundo de las letras, y por el otro, la doctora Nereida Valero en el mundo de las ciencias de la salud, que fue mi mentora en el ámbito de la investigación clínica, y sigue siendo mi mentora en el mundo de la investigación clínica. Fueron los dos personajes que me impulsaron no solo a escribir, sino también a publicar. Evidentemente, ¿qué sentido tiene escribir si no se publica? Vamos a ser claros. Desde entonces, pues, me he dedicado a eso y creo y consiento en que me ha ido muy bien al respecto. Me siento muy satisfecho con lo escrito y lo publicado hasta ahora y quiero ir por más. De hecho, estoy trabajando ahorita en otros textos por publicar. Algunos nuevas ediciones, otros nuevos textos por publicar, tanto en el ámbito de la historia como en el ámbito de la literatura. Eso sin contar los artículos de investigación científica que he publicado a lo largo de estos años en diversos ámbitos, en el ámbito de la ciencia política, en el ámbito de la historia, en el ámbito de la cultura, de la música, etc. Y en las diferentes ramos, la virología, la sexología y demás. Yo esta pregunta la hago porque a veces hay escritores que como que les da miedo exponer lo que hacen y cada quien pues tiene una experiencia distinta, ¿no? Y conocerla de repente puede ayudarlos a ellos a que en efecto logren plasmar eso al público, que lo presenten al público. Por una de las cosas de lo que tú dices, si tú escribes algo es para que se dé a conocer de alguna manera. Si no queda en el olvido, como si no hubiera salido de aquí. Totalmente. Y si bien, y hubo escritores que entraron dentro de eso, dentro de ese marco. Tengo entendido, me puedes corregir si no acierto, si bien recuerdo que la escritora Emily Dickinson escribió y no llegó a publicar en vida. O sea, los escritos que hizo se conocieron ya fallecida ya cuando alguien los descubrió y comenzó a darlos a conocer. De ella o sea, no me sé la historia, pero creo que Kafka era otro caso que fue publicado Sí, póstumamente. Exacto, Franz Kafka. Y así sucesivamente otros escritores. Pero realmente sí, yo creo que hay que atreverse. Claro, es importante contar con asesoría, contar con la debida instrucción, es decir, apelar a la buena orientación de quienes ya poseen una experiencia respetable y además poseen conocimiento, no solo sobre el ámbito de la literatura en sí, sino también sobre el mundo editorial, sobre el ámbito de la edición, porque es un mundo tan complejo como el de, y tan policromático como el de la literatura en sí misma. Sí, yo creo que hay que atreverse. Y yo digo, no hay que tener miedo. Valga con decir, hay que citar a este escritor, Rainer Reich, sus cartas a un joven poeta. Cuando alguien le preguntaba, quiero ser escritor, ¿qué debo hacer para ser escritor? Y este le decía, si tú cada mañana te levantas y lo único que piensas es en escribir, pues ya eres escritor. Entonces, por allí hay que comenzar. Hay que comenzar porque, insisto, las bellas letras le dan sentido a la vida, no son todo, como decía
Cecilia Costa, como decía Andrés Bello, llenan de celajes la vida, adornan de celajes la vida. Sí, hay que atreverse y bueno, detractores habrá, gente que no confíe en lo que tú haces, la habrá, eso es inevitable. Puede sonar trillado, pero como siempre decimos, uno no es una moneda de oro para agradarle a todos, a todo el mundo. Es así. De modo que es cuestión de atreverse, de dar el paso, y al dar el primer paso, lo demás viene por añadidura. Sí. Mira, y volviendo al tema de tu libro, ¿nos podrías hablar del libro que tienes publicado? Claro, bueno, tengo varios libros publicados. Refiriéndome a los de orden literario, tengo hasta el momento 3 poemarios publicados. El primero, publicado en 2013, se llama Entre sueños de alcoba y letras. Hace ya 2 años, hace ya un año, publiqué mi segundo poemario denominado Celosía. Y hace escasos meses publiqué el tercero de mis poemarios, que se llama El Luna Perfecta. Ahora se avecina un nuevo poemario que por nombre tendrá Odas, Sátiras y Elegías. Allí abordo otros géneros que no cultivo con frecuencia, pero que cultivo: las odas, las sátiras y las elegías. Estos últimos los trabajo con frecuencia después de la poesía erótica. Pronto, ya en este año, mis 4 poemarios escritos estarán disponibles. Ya hay 2 indisponibles, los otros 2 están disponibles en el transcurso de este año. En cuanto a los ya publicados, todos tienen en común el hecho de trabajar la poesía erótica, romántica y erótica. Esa poesía donde se aborda el ejercicio de la función sexual desde diferentes ópticas, abordando a los protagonistas del ejercicio de la función sexual, abordando las técnicas, las posturas, los escenarios, el propósito, el para qué de ese ejercicio de la función sexual. Es decir, cuando una pareja se entrega con fines afectivos, con fines recreativos, o con ambos fines. Básicamente me he concentrado en eso. Como escritor es fascinante deleitarme en la descripción de esa significación que para uno alcanza algo como el ejercicio de la función sexual. Entonces, en líneas generales, eso se plasma a través de estos mis 3 poemarios. Oye, ¿y no has pensado cómo combinar la sexología con la historia? Porque a mí me resulta interesante. Yo he visto algunos documentales en YouTube donde te hablan de cómo eran las relaciones sexuales, no sé, de los griegos o de los romanos o de la época victoriana o de cómo, o sea, es interesante porque eran otros valores, aunque el acto como tal no ha cambiado desde que existimos, pero sí el entorno, la parte psicológica, el papel de la mujer y el hombre según la época, eh, los conceptos que cada quien tenía o la ausencia total de conocimiento, según por lo menos en la época victoriana, las mujeres estaban en absoluta ignorancia hasta que se casaban prácticamente. Entonces, todo eso pudiera ser interesante como una combinación, no sé, te lo propongo como una idea, ¿no? De repente haces una novela histórica desde el punto de vista sexológico. Bueno, no había contemplado, porque como bien te decía, la narrativa no ha sido propiamente mi fuerte. Mi fuerte en el ámbito literario ha sido, por una parte, la poesía, y por el otro, la literatura didáctica, ensayos históricos, ensayos biográficos y, claro, artículos de investigación científica. Sin embargo, no descarto la posibilidad porque realmente es algo fascinante. Voy a tener esa idea, vamos a tenerla bajo la almohada, o si no, vamos a cocinarla en el horno para que cuaje y veamos qué puede salir. Pero por lo pronto, tengo en mente aún seguir cultivando la poesía erótica. Cuéntame, ¿por dónde se puede comunicar contigo la gente? ¿Por dónde te contactan? ¿Por qué redes sociales te pueden seguir? Muy bien, me pueden localizar
para comunicarse conmigo, mi cuenta de Instagram, @sexoletrado. Esa es mi cuenta de Instagram. Es una cuenta que empleo esencialmente con propósitos profesionales, es decir, para divulgar mi quehacer como sexólogo, pero también la utilizo para publicar lo referente a mi quehacer literario. De por sí tengo poemas publicados allí. También tengo mi cuenta de Twitter, @EdiksonBiógrafo. Tengo mi Facebook, Edikson Ochoa, aunque estas dos últimas redes las empleo actualmente con muy poca frecuencia, por lo cual la recomendación es seguirme a través de Instagram, @sexoletrado. Quienes me escuchan pueden seguirme por allí, formularme las preguntas, hacer comentarios en mis publicaciones y a través del privado escribirme para cualquier inquietud sobre algún punto en particular. Bueno, Edson, muchísimas gracias por tu participación, por todos tus aportes durante esta entrevista, que espero sean de utilidad para otros escritores y para lectores también. Y bueno, nada, espero que tengas mucho éxito con todos tus proyectos y que podamos leerte más. Y bueno, y considera ese que te propuse, a ver si se da en el futuro la combinación de la historia con la sexología. A ver qué tal sale eso. Lo tendremos muy en cuenta. Bueno, acuérdense de suscribirse, de darle like al video y de compartirlo. Bueno, saludo a todos, que pasen un excelente día. Gracias, Edson.